Factores internos del alumno. Toda teoría sobre la adquisición de segundas lenguas debe tener en cuenta los factores internos del alumno. Estos factores, por supuesto, no son directamente observables. Se convierten y solo pueden deducirse estudiando el rendimiento del alumno y, hasta cierto punto, los informes de los alumnos sobre cómo aprenden. Transferencia lingüística. La transferencia de la primera lengua suele referirse a la incorporación de rasgos de la primera lengua a los sistemas de conocimiento de la segunda lengua que el alumno está tratando de construir. Es importante distinguir este proceso de aprendizaje de otros procesos que implican el uso de la primera lengua con fines comunicativos. Tanto la traducción como el préstamo, el uso de la primera lengua para resolver algún problema de comunicación, son ejemplos de transferencia de comunicación, al igual que la mezcla de códigos, el uso de la primera y la segunda lengua en la construcción de una misma frase, y el cambio de códigos, el uso alternativo de la primera y la segunda lengua dentro de un discurso. Por supuesto, no es fácil distinguir empíricamente el proceso de transferencia en el aprendizaje de una segunda lengua y el uso de la primera lengua como proceso de comunicación. Los puntos de vista sobre la transferencia lingüística han experimentado un cambio considerable. Inicialmente, la transferencia se entendía dentro de un marco conductista de aprendizaje. Se asumió que los hábitos de la primera lengua se trasladarían a la segunda. En los casos en los que la lengua meta difiere de la primera lengua, lo que daría lugar a una interferencia o a una transferencia negativa. En los casos en que los patrones de la primera lengua y de la lengua meta fueran similares, se produciría una transferencia positiva. Así pues, la primera lengua podría tanto impedir como facilitar la adquisición de la segunda. Para tratar de predecir cuándo se produciría la interferencia lingüística, se llevó a cabo un elaborado análisis contrastivo de la lengua nativa y la lengua meta. Sin embargo, no fue hasta finales de la década de 1960 cuando se investigaron empíricamente las afirmaciones de las hipótesis del análisis contrastivo. Los resultados de los estudios de análisis de errores ponen en duda la validez de estas afirmaciones. La transferencia no suele producirse cuando hay diferencias entre la lengua meta y la lengua materna. Además, muchos de los errores que cometían los alumnos parecían reflejar procesos intralingüísticos, es decir, eran el resultado de procesos basados en el conocimiento que el alumno tenía de la segunda lengua, más que de interferencias. Esto condujo al avance de una posición minimalista respecto a la influencia de la primera lengua. A pesar de los contraargumentos, existe un amplio y creciente conjunto de investigaciones que indican que la transferencia es, de hecho, un factor muy importante en la adquisición de una segunda lengua.
Las pruebas de la transferencia en todos los aspectos del lenguaje, fonología, sintaxis, semántica y pragmática, son ahora abundantes. Además, se reconoce el hecho de que la transferencia puede manifestarse más siempre en forma de errores, en lo que se centraron los primeros estudios, pero también en forma de evitación, uso excesivo y facilitación. Ahora se reconoce de forma generalizada que la transferencia funciona de forma compleja y que constituye solo uno de los diversos procesos que intervienen en la adquisición de una segunda lengua. Se han identificado varios factores que influyen en la transferencia. Por ejemplo, la percepción que tienen los alumnos de la distancia entre su lengua materna y la lengua meta, es decir, su psicotipología, influye en la transferencia o no. Otros estudios han demostrado que la transferencia puede ser un fenómeno de desarrollo en el sentido de que solo se produce cuando el alumno enseña una etapa natural de adquisición que guarda una similitud crucial con alguna estructura de la lengua materna. La transferencia también puede verse afectada por la marcación. Según una definición de marcación, una estructura lingüística marcada en una que puede utilizarse con menos restricciones que otra relacionada sin marcar. Los alumnos parecen más propensos a transferir rasgos de la lengua materna no marcados que los marcados, sobre todo si el rasgo correspondiente en su lengua meta está marcado. Estos y otros factores determinan si se produce la transferencia.